¿Alguna vez has sentido que no estabas solo, aunque no hubiera nadie cerca? Hola, mi nombre es Catalina. Bienvenido y bienvenida a mi canal. Hoy no vengo a contarte una sola historia, vengo a contarte 3 historias. Espero que las disfrutes. Empecemos. Nuestra primera historia se titula La amiga de mi madre. Hace unos años, después de la pandemia, nos quedamos sin apartamento. Sin muchas opciones, mi madre, mi hermano y yo terminamos viviendo en la casa de una amiga suya. Éramos 3 personas compartiendo una sola habitación. Yo viajaba mucho por trabajo, así que a menudo no estaba, y eso dejaba más espacio para ellos. Mira, 3 personas en una sola habitación. La amiga de mi madre, a quien llamaremos Camila, tenía 2 hijos pequeños, un niño de 3 años y una niña de 5. La casa era amplia, pero solo había 3 habitaciones, la de Camila, la de los niños y la que nos cedieron a nosotros. Cuando yo estaba en casa, mi hermano dormía en un colchón en el suelo y yo en la cama junto a mi madre. Pobre tu hermano. El apartamento tenía una distribución sencilla. Al entrar estaba el salón, en una esquina la puerta de la cocina, a la derecha el comedor y el balcón, a la izquierda un pasillo que llevaba a las habitaciones y al baño. La última puerta del pasillo era la de Camila, a la izquierda nuestra habitación, a la derecha la de los niños y justo enfrente estaba el baño. Desde el primer día sentimos que algo no andaba bien. La atmósfera era pesada. Yo creo que esto es normal, me refiero, a no ser que no creas en absoluto en nada paranormal, ni siquiera, que no creas, pero para nada, ni en Dios siquiera. La gente que así suele como ignorar que algo está sucediendo y no sientes nada, ni que nada está pesado, ni que nada está sucediendo. Para ti todo es completamente normal. Tengo una amiga así. Ella no cree en nada y ella nunca ha visto ni ha tenido ninguna experiencia paranormal. Pero la gente que cree, porque cuando crees quieres ver aunque te dé miedo, suele sentir cuando una casa es pesada, cuando tiene una energía como rara, ¿vale? Bueno, sigamos. Desde el primer día sentimos que algo no andaba bien. La atmósfera era pesada. Y en el salón, como si fuera un centinela silencioso, había un enorme reloj de péndulo. Uy, detesto esos relojes, demasiado. Sonaba cada vez que marcaban las 12, las 3, las 6 y las 9. Ese reloj me daba escalofríos, a mí también. Además, era habitual escuchar ruidos extraños y ver sombras moverse en dirección a la cocina mientras estaba en el salón. Muy normal, ¿no? Pero preferimos ignorarlo, porque aceptarlo era peor. Claro. Hasta que ocurrió algo que ya no pudimos pasar por alto. Una noche, mi hermano no estaba en casa, se había quedado a dormir en casa de su novia. Mi madre y yo nos acostamos relativamente temprano, pero yo, al no poder dormir, me quedé mirando el teléfono hasta las 3 de la mañana. Estaba a punto de apagarlo y cerrar los ojos cuando sentí que mi madre se levantaba para ir al baño. Estaba de espaldas a la puerta, así que en realidad no la vi. Pero escuché claramente cómo abría la puerta, caminaba hasta el baño y hacía pis. Entonces de repente sentí como alguien se acostaba a mi lado en la cama. Ok. En el otro extremo de la cama. Supe de inmediato que no era mi madre, porque todavía escuchaba el baño. Me paralicé. Hombre, yo también. No fui capaz de moverme ni darme la vuelta. Minutos después, mi madre regresó. Al verme tensa y pálida, me preguntó qué me pasaba. Le conté todo y ella, sin dudarlo ni un segundo, empezó a rezar. Mi madre también lo haría. Pero lo más inquietante es que no era solo yo quien vivía esas cosas. Otra tarde, mi hermano llegó del trabajo junto a su novia. Pensaron que mi madre ya estaría en casa. Nada más abrir la puerta, mi hermano gritó: «Mamá, ¿estás?». Y desde nuestra habitación, una voz idéntica a la de mi madre respondió: «Estoy en el cuarto». Pero al revisar toda la casa, no había nadie. Asustados, salieron corriendo del apartamento y llamaron a mi madre.
quien les dijo que aún estaba en el trabajo y que saldría en media hora. Por si fuera poco, también le ocurrió algo a mi madre estando sola. Es que siempre pasa cuando estás solo. De verdad, y así nadie te va a creer. Esa noche yo estaba de viaje y mi hermano aún no había llegado. Mi madre se acostó temprano, pero notó que la habitación empezó a enfriarse de forma extraña. No le dio importancia al principio, cerró los ojos y entonces algo movió la cama. Claro que sí. La cama se separó violentamente de la pared. Joder. Asustada, mi madre se levantó, se fue al salón a esperar a mi hermano y rezó durante horas. Por suerte, poco tiempo después encontramos otro apartamento y nos mudamos rápidamente. Desde entonces no volvimos a vivir nada parecido. Llegamos a la conclusión de que el problema no era solo la casa, quizás también tenía algo que ver con su amiga Camila. Gracias por escucharme y espero que os haya gustado mi historia. Un saludo enorme desde España. Bro. O sea, he leído antes historias de terror, un poco más de miedo, cosas un poco más heavy, es suave, pero que te pase en carne propia, o sea, tela marinera, de verdad, o sea, qué miedo. Bueno, siguiente historia. Nuestra siguiente historia se titula La casa a las afueras de Moscú. Esta historia me la ha enviado mi novio, no la he leído, nunca me la ha contado, o sea que reaccionemos juntos a esto. Esto ocurrió en 2013. Yo acababa de mudarme a Moscú y como muchos buscaba una opción económica para vivir. Encontré por internet a otros chicos que también buscaban compañeros para alquilar algo entre todos. Buscamos varios apartamentos, pero un día encontramos un anuncio de alquiler de una casa. Desde fuera la casa se veía bastante bien, con un acabado decente, decidimos ir a verla. Al llegar vimos que por dentro no estaba tan bien como por fuera, pero aún así no estaba mal. Y ya no nos quedaba tiempo para seguir buscando, así que decidimos alquilarla. La casa era de 2 pisos. Nada más entrar había un pequeño vestíbulo del que salía una escalera hacia el segundo piso, donde había 2 dormitorios, en los que se instalaron las chicas. Desde el vestíbulo se accedía a un salón, del salón a la cocina y desde la cocina a mi habitación, donde me mudé con mi entonces novia. Así vivimos unos 6 meses. Cuando decidimos mudarnos, un mes antes avisamos a los propietarios y desde ese momento empezaron a ocurrir cosas extrañas. Siempre he sido escéptico y trato de encontrar explicaciones racionales a lo que nos sucede. Siempre he sido escéptico y trato de encontrar explicaciones racionales a lo que nos sucede. Ok. Pero en esta ocasión, incluso yo no pude hacerlo. La primera vez fue por la noche. Mi novia y yo estábamos cenando. Nuestras compañeras no estaban en casa. De repente escuchamos claramente un estornudo proveniente del salón. Nos miramos sorprendidos, pensando que quizás no nos habíamos dado cuenta que las chicas habían regresado. Salí a ver, pero el salón estaba vacío. Claro que sí. Pensamos que quizá lo habíamos imaginado, pero era extraño que ambos lo hubiéramos oído exactamente lo mismo. Después de cenar, fui a la habitación mientras mi novia se quedaba lavando los platos. 5 minutos después, corrió hacia mí, diciendo que había vuelto a escuchar un estornudo. Salí a mirar, pero otra vez no había nadie. Esa noche no pasó nada más. Otra noche, yo estaba cenando con las chicas, mi novia no estaba en casa. De repente escuchamos en el vestíbulo un fuerte golpe, como si algo grande y pesado hubiera caído al suelo. Pensamos que no había nada que pudiera haberse caído allí. Fui a revisar, pero todo estaba en su lugar. Llamé a las chicas para comprobarlo juntas. También estaban desconcertadas. Les conté lo que había pasado unos días antes con el estornudo. Se asustaron, obviamente. A veces, mientras estaba en mi habitación, escuchaba que la puerta se movía, como si alguien hubiera abierto la puerta principal, aunque todo estaba cerrado. Pero nada se comparaba con lo que sucedió después. Una noche,
Mientras cenábamos, escuchamos claramente que se abría la puerta de la entrada. Oímos pasos acercándose. Nos miramos en silencio, preguntándonos si era algún invitado o los propios propietarios. Salí rápidamente al salón. Al entrar, los pasos se detuvieron. Revisé el vestíbulo, nada. La puerta seguía cerrada por dentro, asegurada con cerrojo. Regresé a la cocina y les dije que no había nadie. No pasó mucho y otra vez escuchamos claramente cómo se abría lentamente la puerta y alguien entraba. Nos miramos, atónitos. ¿También lo escuchan?, pregunté. Todos asintieron. Corrí de nuevo al vestíbulo. Nada. Todo cerrado. Era como si algo invisible nos acechara. Después de eso, las chicas comenzaron a dormir juntas en el segundo piso, porque dijeron que escuchaban pasos toda la noche en el piso inferior. Otra noche, una de ellas dijo que se había despertado porque Ángel le agarró fuertemente de las piernas. ¡Ay, no! Protégeme, Señor, con tu espíritu. ¡Qué miedo! Quizás, en otro contexto, podríamos pensar que fue un sueño, pero la situación que vivíamos no podíamos descartarlo. Al día siguiente, esa misma chica durmió en el salón. Yo me desperté en mitad de la noche escuchando a alguien llorar desconsoladamente en la cocina. Salí y vi a Nastia, llorando histéricamente. Tardé un rato en calmarla. Cuando finalmente pudo hablar, me contó que mientras dormía sintió que alguien empujaba bruscamente por los hombros. Al abrir los ojos, vio una figura humana de pie junto a su cama, con los ojos turbios. Saltó de la cama, corrió a la cocina, encendió la luz y, abrumada por el miedo, se echó a llorar. Vamos a ver, ¿tú te crees que yo me quedo sola? Mira, si tengo que despertar a todo el vecindario, yo despierto a todo el vecindario, pero por lo menos voy y busco a mis compañeros de piso. Me da igual despertar, Dios me la suda, yo sola no me quedo. Vale. Así vivimos todo este último mes. Hubo más episodios menores, golpes, sombras, ruidos extraños, pero ya no le prestábamos tanta atención. Bueno, claro, intentas como crearle una normalidad, porque es que si no te vuelves loco. Vivíamos sabiendo que había algo más con nosotros. Finalmente llegó el día de la mudanza. Las chicas se fueron antes, yo me quedé para entregar la casa. Primero llegó la hija de la propietaria, una mujer de unos 35 años. Yo tenía 20 en ese entonces. Le comenté en broma, creo que tienes ratones en casa. Ella respondió sonriendo nerviosamente. ¿Ratones? Ah, con razón, mi madre siempre culpa de todo de lo sobrenatural. ¿Cómo? ¿Ya habían notado cosas raras?, le pregunté. Ella me contó que su madre siempre sentía presencias extrañas y que una vez su padre, durmiendo solo en el segundo piso, escuchó toda la noche pasos en el primer piso. Le conté nuestras experiencias. Ella se sorprendió, pero dijo que su madre probablemente tenía razón y que no deberían haber comprado esa casa de una anciana que se estaba muriendo. Con razón. Poco después llegó la propietaria. Le conté todo. Ella con total calma dijo: oh, eso pasa de vez en cuando. Rocío la casa con agua bendita y se calma. No, pues gracias por avisar. Me quedé sin palabras. No solo nosotros habíamos vivido esas cosas, los propios dueños también. Cuando nos fuimos, llamé a las chicas por videollamada y les conté todo. Se echaron a llorar del estrés acumulado. Pero estábamos felices de habernos ido sanos y salvos. Un año después, movido por la curiosidad, volví a aquel barrio de las afueras de Moscú. Cuando llegué, la casa ya no estaba. Había sido demolida. A veces me pregunto, ¿dónde estará ahora esa anciana que tanto luchó por quedarse sola en su casa? Muy buena historia, me gustó. No me lo esperaba que mi novio hubiera vivido algo así, la verdad. Qué creepy. Vale. Sin nada más que añadir, pasemos a la siguiente historia. La siguiente historia se titula El amuleto prestado. Esta historia me la mandó mi mejor amiga, que ella es colombiana. Y bueno, como ya sabemos, en Latinoamérica suele haber mucho, ¿cómo podría decirlo? Mucha energía sobrenatural en el ambiente, ¿vale? Vale. Empecemos. Hace unos años vivía en una casa donde el aire parecía denso, como si algo invisible flotara en cada rincón. El ambiente era turbio y la incertidumbre formaba parte de mi día a día.
había algo allí. Más allá de mi comprensión, una sensación constante de que no estaba sola, aunque aparentemente sí lo estaba. Una noche cualquiera me encontraba en mi habitación acompañada de una amiga muy cercana. Ella había regresado hace poco de un viaje familiar a La Guajira. La Guajira, vale. En aquel lugar le había comprado a un indígena guajiro un amuleto de protección. Yo les voy a decir una cosa. Cuidado con los amuletos hechos a mano. Porque las cosas que tú haces a mano suelen tener mucha energía. Y esa energía se impregna en las cosas que tú construyes. Y más siendo de La Guajira suele tener bastante cuento de energías pesadas, de brujos, de todo, y más siendo indígena. Sigamos. A un indígena guajiro un amuleto de protección que llevaba en su tobillo izquierdo desde que volvió. Por alguna razón me llamó la atención. Le pregunté si podía ponérmelo yo por un rato. Ella, sin pensarlo demasiado, accedió. Ese simple gesto, colocarme un amuleto que no era mío en un tobillo izquierdo, desencadenó todo lo que vendría después. Al principio no sentí nada extraño. Sin embargo, con el pasar de las horas, empecé a sentirme rara. Una mezcla de nerviosismo, somnolencia y algo más que no podía identificar. Mi amiga me miró preocupada y me preguntó si me sentía bien. Antes de poder responder, caí en lo que pensé que era un ataque de ansiedad. Algo que en aquel tiempo no era del todo ajeno a mí. Pero esta vez fue distinto. No hubo detonante, no hubo aviso, solo oscuridad. Desde ese momento perdí la conciencia. Lo siguiente que recuerdo, lo que sigue fue contado por mi madre y por mi amiga. Mi amiga corrió desesperada a buscar ayuda. Entró a la habitación de mi madre y le gritó que yo había perdido la cordura. Intentaba explicarle lo que había visto, buscar respuestas lógicas, pero nada encajaba. En mi familia somos muy creyentes y eso cambiaría el enfoque de lo que estaba presenciando. Cuando mi madre entró a la habitación y me vio, supo al instante que no era yo. En sus palabras, tus ojos no eran tuyos. Dijo haber visto una presencia masculina en mi mirada, fría, vacía, con un destello malicioso. Intentó hablarme, tranquilizarme, pero yo no respondía, en cambio me reía. Carcajadas extrañas, incontrolables, como salían de otra boca. Ella sabía desde su experiencia espiritual que lo que tenía delante no era su hija. Buscó ayuda, llamó a un amigo cercano, un sacerdote, y le relató lo ocurrido. Él no dudó en hacerle preguntas específicas. ¿Tu hija practica regularmente la vida sacramental? ¿Ha tenido contacto con ocultismo, la santería, el tarot o la ouija? ¿Tiene en casa objetos o símbolos ajenos a la fe? Ella respondió con seguridad, no, nada de eso. Pero por insistencia del sacerdote, preguntó a mi amiga si me había dado algo. Solo le presté mi amuleto de protección, respondió aún confusa. Ahí estuvo la clave. El sacerdote le explicó que aquel objeto podía tener una carga espiritual incompatible con mi energía. Le dio indicaciones claras, oraciones específicas, actos de fe, y aunque mi madre no tenía experiencia en ello, actuó con decisión, con un amor desesperado que desafiaba el miedo. Mientras tanto yo soñaba, o al menos eso sentía. Una especie de duermevela, oscura y espesa, sin forma, sin tiempo. Pasados unos 30 minutos, abrí los ojos. Lo primero que vi fue el rostro de mi madre empapado en lágrimas. Mi amiga me miraba con miedo y desconcierto. No lo entendía, yo no entendía qué había pasado. Me abracé a mi madre, temblando, y ella empezó a contarme lo sucedido con calma y con dulzura. Oramos juntas, no me soltaron en toda la noche. En los días siguientes llevé a cabo una limpieza profunda, no solo del espacio, sino de mí misma. Aún así, me sentí sin energía, confusa, como si algo se hubiera llevado una parte de mí. La casa, desde entonces, no hizo más que acumular vivencias y energías que escapaban por completo de nuestro entendimiento. Tiempo después, cuando por fin salimos de allí, mi vida cambió drásticamente y fui afortunada. Bro. O sea, lo que acabo de leer fue un exorcismo, ¿cierto? Pero, o sea,
Yo entiendo lo de los amuletos, entiendo que tienen energías pesadas, que muchas veces no son compatibles con nosotros, incluso que pueden tener algo oscuro que el propio creador puso en él, pero era otra persona, o sea, era una posesión, esto fue un exorcismo. Sofía, ¿por qué no me habías dicho esto antes? Bueno, hasta aquí llegó nuestras historias. Espero realmente que les haya gustado. Estoy muy feliz de empezar este canal. Si les ha gustado o quieren comentar algo, por favor, escriban en los comentarios, denle en la campanita y no sé, si quieren pueden mandarme sus historias. Estaría encantadísima de leerlas en mi canal. Un beso a todos. Bye bye.